¿Crees que Pumpkinhead es solo otro monstruo de película de terror? Una creación ficticia diseñada para asustar a adolescentes en pijamadas. ¿Y si te dijera que la verdad ha sido deliberadamente oscurecida durante décadas? Que debajo del maquillaje de Hollywood y los efectos especiales se esconde una leyenda arraigada en algo mucho más perturbador que la ficción. La verdad sobre Pumpkinhead ha estado oculta a plena vista, enterrada en registros del condado, censurada en periódicos locales y susurrada solo a puerta cerrada en los valles y bosques apartados de los Apalaches. Esta noche voy a revelar lo que no quieren que sepas. Todo comenzó en el otoño de 1899, en el condado de Harlan, Kentucky, una zona remota de los Apalaches, donde la minería del carbón apenas empezaba a transformar la naturaleza intacta en otra cosa, algo más oscuro. El primer incidente documentado ocurrió el 27 de octubre de ese año, cuando un cazador local llamado Elias Crowley no regresó de una jornada de caza. Su esposa reportó su desaparición a la mañana siguiente y el sheriff Thomas Weller organizó un grupo de búsqueda. Lo que encontraron desafió cualquier explicación. El cuerpo de Crowley fue hallado a 3 millas de su cabaña, en postura sentada contra un viejo roble. Su rifle de caza yacía sobre su regazo, sin haber sido disparado. La causa oficial de muerte se registró como exposición a la intemperie, pero los testimonios del grupo de búsqueda, anotados en el diario personal del sheriff Weller y luego sellados por orden judicial en 1901, cuentan otra historia. Los ojos de Crowley habían desaparecido. No estaban arrancados ni dañados. Simplemente no estaban, como si nunca hubieran existido. La piel donde deberían haber estado era lisa, intacta, sin sangre, sin señales de trauma, solo piel suave. Su boca estaba congelada en un círculo perfecto, atrapada en un grito silencioso que nunca salió. Lo más inquietante de todo era que, alrededor de su cuello, había una enredadera seca que los botánicos más tarde identificaron como una especie extinta de planta de calabaza, previamente no documentada en Norteamérica. El grupo de búsqueda quemó el cuerpo allí mismo. No existen fotografías. El incidente fue eliminado de los registros oficiales 3 meses después. Pasaron 2 años. La compañía carbonífera Harlan Consolidated expandió sus operaciones más adentro de las montañas. El 2 de noviembre de 1901, una cuadrilla minera de 7 hombres no salió del pozo número 16 tras su turno. Cuando un equipo de rescate descendió a la mañana siguiente, no encontró derrumbe, ni fuga de gas, ni nada que explicara la ausencia de los mineros. Lo que sí hallaron, en el punto más profundo del pozo, fue un dibujo tosco grabado en la pared de roca. Representaba a una figura alta y esquelética con una cabeza abultada y deforme. Alrededor de la figura, 7 monigotes yacían boca abajo en el suelo. Los mineros nunca fueron encontrados. La empresa cerró el pozo 16, alegando peligrosas bolsas de metano. El dibujo fue cincelado antes de que llegaran los inspectores del gobierno, pero un miembro del equipo de rescate, James Holfield, hizo un calco con carbón de la imagen. Ese calco permaneció en manos de su familia hasta 1967, cuando fue donado a la Sociedad Histórica de Kentucky y, de inmediato, colocado en archivos restringidos, no disponibles para el público. El patrón quedó establecido. Cada pocos años, entre finales de octubre y principios de noviembre, ocurrían desapariciones o muertes inexplicables en el condado de Harlan, siempre con las mismas señales: ojos ausentes, expresiones de terror y la presencia de enredaderas secas de calabaza, donde no debería crecer nada, siempre seguidas de explicaciones oficiales que contradecían los testimonios, siempre terminando con registros sellados, testigos mudándose, pruebas desapareciendo. Para 1923, los residentes locales ya empezaban a susurrar un nombre: Pumpkinhead.
no por la apariencia de la entidad, sino por el momento en que aparecía y por las enredaderas secas de calabaza que dejaba atrás. El nombre aparece por primera vez en el diario privado del reverendo Silas Porter, quien escribió el 30 de octubre de 1923. El Pumpkinhead se llevó anoche al chico Miller. La familia dirá que fue la fiebre, pero todos sabemos que no. Lo llamaron hacia ellos con su maldad. Esa entrada es significativa por dos razones. Primero, establece que para la década de 1920, los lugareños ya habían desarrollado una mitología alrededor de la entidad, una que incluía la capacidad de invocarla. Segundo, sugiere que las muertes se veían como una forma de retribución o justicia. Este tema de la venganza se volvería central en la mitología de Pumpkinhead durante las décadas de 1930 y 1940. Los incidentes continuaron con una regularidad inquietante. 1 de noviembre de 1933, 3 miembros de la familia Dawson fueron encontrados en su granja, con los ojos lisos y ausentes, y la boca abierta en gritos silenciosos. La explicación oficial: intoxicación por monóxido de carbono, 29 de octubre de 1941. El guardabosques William Hayes fue hallado sentado contra un árbol en el Bosque Nacional Daniel Boone, colocado de forma idéntica a Elias Crowley 4 décadas antes. La causa de muerte se registró como insuficiencia cardíaca. El patrón era inconfundible para los lugareños, pero permaneció oculto al escrutinio externo hasta 1952, cuando la antropóloga doctora Margaret Layton llegó al condado de Harlan para documentar el folclore de los Apalaches para la institución Smithsonian. A Layton no le interesaban las leyendas sobrenaturales. Al principio, había venido a grabar música tradicional y técnicas artesanales, pero después de 3 meses ganándose la confianza de los residentes, empezó a escuchar referencias susurradas a Pumpkinhead y al espíritu de la venganza. En sus notas de campo de febrero de 1953, escribió: «El relato de Pumpkinhead parece ser una deidad local de venganza, única de esta región. Los lugareños creen que puede ser invocado por quienes han sido gravemente agraviados, pero a un precio terrible para quien lo invoca». El trabajo de Layton dio un giro. Comenzó a entrevistar sistemáticamente a los residentes sobre la leyenda, contrastando sus relatos con registros de defunciones del condado y archivos de periódicos. Lo que surgió fue una narrativa coherente que abarcaba más de 50 años y que conectaba decenas de muertes y desapariciones inexplicables con la mitología de Pumpkinhead. Su investigación terminó de forma abrupta en octubre de 1953. Sus notas de campo del 28 de octubre contienen una última entrada: reunión con Joseph Thorne esta noche. Afirma que su abuelo presenció un ritual de invocación en 1907. Dice que tiene pruebas físicas. 3 días después, el cuerpo de Layton fue encontrado en la cabaña que alquilaba, sin ojos, la boca congelada en un grito silencioso. La causa de muerte se registró como derrame cerebral. Todas sus notas de investigación fueron confiscadas por la oficina del sheriff local y posteriormente se perdieron en un incendio del juzgado en 1954. Joseph Thorne desapareció sin dejar rastro. El Smithsonian no tiene registro alguno del encargo de Layton en el condado de Harlan, pese a que múltiples testigos confirmaron su presencia allí durante casi un año. El patrón continuó: silencio, luego incidentes, luego encubrimientos. La leyenda creció en las sombras, transmitida de generación en generación como advertencia: no busques venganza, no invoques a Pumpkinhead. En 1968, el folclorista Alan Dundes publicó un artículo titulado «Espíritus de venganza en el folclore estadounidense», que incluía un único párrafo mencionando la leyenda de Pumpkinhead del este de Kentucky.
El artículo fue retirado de publicación un mes después por preocupaciones metodológicas. Dundes nunca volvió a mencionar la leyenda en su extensa obra posterior sobre el folclore estadounidense. La década de 1970 trajo un renovado interés por la cultura de los Apalaches. Cineastas, periodistas e investigadores descendieron sobre la región, grabando música, historias y tradiciones que habían permanecido aisladas del Estados Unidos dominante. Sin embargo, cada vez que surgía la leyenda de Pumpkinhead, las grabaciones fallaban, las notas desaparecían, los recuerdos se volvían confusos. Frank Carter, un documentalista que trabajaba sobre creencias folclóricas de los Apalaches en 1973, captó el único testimonio sonoro conocido sobre la entidad de un anciano identificado únicamente como el Señor H. La grabación de 3 minutos, guardada hoy en el archivo restringido de folclore de la Universidad de Virginia, contiene este relato escalofriante. Mi padre me mostró el lugar de la invocación cuando yo era apenas un niño. Allá arriba, en los valles altos, donde nadie va, hay un círculo de piedras clavadas en el suelo, más antiguo de lo que cualquiera pueda saber quién las puso allí. Si te han hecho daño, un daño de verdad, de esos que la ley no puede arreglar, vas allí a medianoche, cuando la luna está oscura, llevas algo que le pertenezca a quien te hizo daño, y llevas tu propia sangre. Lo demás no lo diré, pero viene, siempre viene, y cuando termina lo que le pediste, también viene por ti. Ese es el precio. Siempre hay un precio. La grabación contiene 30 segundos de silencio después de esa frase, y luego el señor Cache dice simplemente: «Nos está mirando ahora». La grabación termina con el sonido de una falla del equipo. Poco después, Frank Carter abandonó su proyecto documental. Su trabajo posterior se centró exclusivamente en la música de los Apalaches, evitando cualquier referencia a creencias populares o leyendas sobrenaturales. Cuando investigadores lo contactaron en 1989, se negó a hablar sobre la grabación de Pumpkinhead y solo dijo: «Hay cosas que deberían quedarse enterradas». La década de 1980 marcó un punto de inflexión en la historia de Pumpkinhead. En 1988, el cineasta Stan Winston estrenó la película de terror Pumpkinhead, supuestamente basada en un poema de Edustin. La película muestra a un padre destrozado que invoca a un demonio vengativo para matar a los adolescentes responsables de la muerte accidental de su hijo. La versión oficial dice que Winston creó por sí mismo el diseño del monstruo, inspirado en su trabajo previo con criaturas en películas de ciencia ficción, pero memorandos internos de producción obtenidos mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información a la Biblioteca del Congreso en 2001 cuentan otra historia. En un memorando fechado el 12 de abril de 1987, Winston le escribió al productor Billy Blake: «Las fotografías de Kentucky son perturbadoras, pero material de referencia perfecto, especialmente las fotos latentes de la escena del crimen. ¿Cómo demonios consiguió Richard esto? Se supone que están selladas en algún archivo gubernamental. Asegúrate de que nadie fuera del equipo de diseño las vea. No existe ninguna de esas fotografías en archivos públicos. Se suponía que la escena del crimen solo había quedado documentada en informes escritos, todos los cuales se perdieron en el incendio del juzgado de 1954. El memorando sugiere que Winston tuvo acceso a materiales que, oficialmente, no existen. El estreno de la película coincidió con un cese repentino de los incidentes de Pumpkinhead en el este de Kentucky. Entre 1988 y 2001, no se reportó ni una sola muerte o desaparición que encajara con el patrón tradicional. Los lugareños especularon que la entidad había sido capturada o contenida por la película, con su esencia atrapada en celuloide y cinta magnética. Se equivocaban. El 30 de octubre de 2001, el profesor de folclore de la Universidad de Kentucky, el Dr. James Hendricks, y 3 estudiantes de posgrado
viajaron al condado de Harlan para realizar entrevistas para un proyecto de investigación sobre costumbres mortuorias de los Apalaches. Según el itinerario presentado a la universidad, planeaban regresar a Lexington el 2 de noviembre. Su coche de alquiler fue encontrado abandonado en un camino del servicio forestal el 3 de noviembre. Un grupo de búsqueda descubrió su campamento a 2 millas dentro del bosque. 4 sacos de dormir dispuestos alrededor de un fogón apagado. 4 juegos de equipo de investigación. 4 grabadoras de voz digitales. Y solo 3 cuerpos. El Dr. Hendricks y 2 estudiantes, Emily Chen y Marcus Washington, fueron encontrados sentados contra árboles en una formación triangular, a 50 yardas de distancia entre sí, sin ojos, con la boca abierta en gritos silenciosos. El cuarto estudiante, David Keller, nunca fue encontrado. Las 3 grabadoras recuperadas contenían archivos de audio idénticos, 3 horas de silencio, seguidas por una sola frase en una voz que, según el análisis de audio, no coincidía con la de ninguno de los miembros del equipo. La frase, «Tú me miraste, ahora yo te miro». La cuarta grabadora estaba desaparecida. La explicación oficial fue un asesinato-suicidio, seguido de actividad de carroñeros. El caso se cerró en menos de un mes. La universidad canceló el programa de investigación de folclore el semestre siguiente, pero algo había cambiado. El patrón se había roto. Los incidentes ya no estaban confinados a los valles y bosques de Kentucky. 17 de enero de 2002, el crítico de cine Richard Lawson fue encontrado en su apartamento de Nueva York, sin ojos y con la boca congelada en un grito silencioso. La causa de muerte se registró como aneurisma. Su último trabajo publicado, un análisis retrospectivo del cine de terror de los años 80, con un enfoque particular en Pumpkinhead, 3 de marzo de 2003. El asistente a una convención de terror, Tyler Smith, fue hallado en el baño de su hotel durante una convención en Chicago, donde se exhibían bocetos originales de producción de Pumpkinhead, sin ojos, la boca congelada, causa de muerte registrada como convulsión. 29 de septiembre de 2004. La archivista cinematográfica Diane Foster fue encontrada en la bóveda de almacenamiento del American Film Institute, sin ojos y con la boca congelada. El registro de seguridad mostraba que ella estaba revisando metraje original de la película Pumpkinhead de 1988 como parte de un proyecto de preservación digital. El patrón había evolucionado. La conexión ya no era geográfica, sino informacional. El conocimiento de la entidad, la investigación seria sobre su naturaleza, se había convertido en el detonante. En 2007, el investigador paranormal Eric Knudson publicó un artículo en su oscuro blog titulado El verdadero Pumpkinhead, el demonio de venganza de los Apalaches. La entrada contenía investigación compilada de múltiples fuentes, incluyendo escaneos de documentos supuestamente provenientes de la investigación perdida de Layton y testimonios de residentes del condado de Harlan. La publicación fue vista exactamente 610 veces antes de desaparecer de Internet, 12 horas después de su publicación. Todos los intentos de acceder a versiones archivadas conducían a datos corruptos. Knudson mismo desapareció 3 días después. Su apartamento no mostraba señales de entrada forzada ni de lucha. El disco duro de su computadora había sido removido físicamente. La única evidencia restante de la publicación es una sola captura de pantalla guardada por un lector que mostraba un dibujo a mano casi idéntico al descrito del pozo minero de T6 en 1901. Una figura alta y esquelética con una cabeza abultada y deformada. Debajo, un texto decía: «Ve a través de tus ojos después de quitártelos». Para 2010, el patrón se había vuelto claro para los pocos investigadores que aún seguían el fenómeno. Pumpkinhead ya no estaba atado a las montañas de Kentucky,
se había escapado hacia la cultura general a través de la película y los medios posteriores. Su terreno de caza se había expandido desde unas pocas millas cuadradas de bosque apalachense hasta todo el ecosistema de información del mundo moderno. Los incidentes continuaron, siempre con las mismas características distintivas, siempre explicados por médicos forenses y departamentos de policía, sin ningún marco de referencia para entender lo que estaban encontrando. Siempre les ocurría a personas que habían indagado demasiado en la leyenda. 31 de octubre de 2012. El estudiante universitario Aiden Martínez fue hallado en su dormitorio en UCLA, sin ojos, la boca congelada. Su portátil estaba abierto en una discusión de foro sobre leyendas sobrenaturales, donde él había escrito: "He estado investigando la historia real detrás de la película Pumpkinhead para mi clase de estudios de cine. Encontré conexiones increíbles que nadie ha notado antes". 1 de noviembre de 2014. La podcaster de True Crime, Vanessa Kim, fue hallada en su estudio de grabación en Seattle, sin ojos, la boca congelada. Sus notas de producción indicaban que estaba investigando un episodio sobre muertes sin resolver en la industria cinematográfica, con referencia específica a personas conectadas con la franquicia de Pumpkinhead. 29 de octubre de 2018. El bloguero de cine de terror, Josh Thompson, fue hallado en su apartamento en Austin, sin ojos, la boca congelada. Su último artículo publicado, subido 3 horas antes de su hora estimada de muerte, se titulaba "La producción maldita. ¿Qué pasó realmente en el set de Pumpkinhead?". La entidad se había adaptado a la era digital. El conocimiento se había convertido en contagio. La conciencia se había convertido en vulnerabilidad. En 2020, durante los confinamientos de la pandemia, el interés por las películas de terror se disparó mientras la gente buscaba distracción de los miedos del mundo real. Las plataformas de streaming reportaron un aumento del 300 en la audiencia de títulos clásicos de terror, incluyendo la franquicia de Pumpkinhead. La película original y sus secuelas encontraron nuevas audiencias en múltiples plataformas. De forma simultánea, comenzó una nueva ola de incidentes, distinta en carácter a los patrones anteriores. Las víctimas seguían perdiendo los ojos y sus bocas seguían congeladas en gritos silenciosos. Pero ahora estaba ocurriendo algo más. Estaban cambiando después de morir. Médicos forenses en 7 estados diferentes informaron el mismo desarrollo post-mortem extraño entre 2020 y 2022. Cuerpos con las señales características de Pumpkinhead empezaron a desarrollar crecimientos extraños, similares a enredaderas, bajo la piel dentro de las 24 horas posteriores a la muerte. Los crecimientos parecían originarse en las cuencas de los ojos y en la boca, y se extendían hacia afuera a través del sistema circulatorio. En cada caso, los cuerpos fueron incinerados rápidamente por órdenes de agencias federales que citaban agentes infecciosos desconocidos. No se preservaron cultivos, no se mantuvieron muestras. A los médicos forenses se les exigió firmar acuerdos de confidencialidad, pero la información se filtra en un mundo digital. Capturas de informes de autopsia circularon en rincones oscuros de Internet. Descripciones del personal funerario aparecieron como publicaciones anónimas en foros conspirativos. El crecimiento fue descrito de forma consistente. Tejido fibroso, de aspecto vegetal, con una estructura celular distinta a la de cualquier especie vegetal conocida, creciendo a lo largo de los vasos sanguíneos a un ritmo aproximado de 1 pulgada por hora después de la muerte. En el único caso en que un cuerpo permaneció bajo observación durante 72 horas antes de ser incinerado, el crecimiento había reemplazado por completo el sistema circulatorio y había comenzado a desarrollar nódulos abultados bajo la piel que parecían pequeñas calabazas en miniatura. La entidad ya no solo estaba matando, se estaba reproduciendo. Para 2023, surgió un patrón dentro del patrón.
Los incidentes empezaron a agruparse alrededor de personas que habían visto la película original o sus secuelas durante el auge de la pandemia, personas que habían participado en discusiones en línea sobre la franquicia, personas que habían buscado la leyenda después, curiosas sobre sus orígenes. La propagación se había acelerado más allá de cualquier contención. Los métodos tradicionales de supresión, registros sellados, testigos desacreditados, evidencia destruida, eran inútiles contra la naturaleza distribuida de la información digital. La entidad se había liberado de las limitaciones geográficas y ahora se estaba extendiendo a través de cables de fibra óptica, redes celulares y servicios de streaming. El conocimiento se había convertido en el vector, la conciencia en la vulnerabilidad, la curiosidad en el detonante. Y eso nos trae hasta ahora, hasta ti viendo esto, hasta la pregunta que debes estar haciéndote. Si el conocimiento de Pumpkinhead atrae su atención, ¿no estás en peligro solo por ver este video? La respuesta es sí, lo estás. Pero hay algo que debes entender sobre la entidad a la que Hollywood llamó Pumpkinhead. No es un demonio invocado para la venganza como lo retrata la película. Es algo más antiguo, algo que existía en esos valles de Kentucky mucho antes de que llegaran los colonos europeos, algo que los Cherokee y los Shawnee sabían que había que evitar. El aspecto de la venganza es real, pero está mal entendido. No ejecuta venganza en nombre de quienes la invocan. Su venganza es contra quienes la ven, quienes saben de ella, quienes difunden la conciencia de su existencia. En su forma original, estaba limitada por la geografía, una amenaza local, manejable mediante el aislamiento y el silencio. La película cambió eso. Creó una versión fantasma de la entidad que se expandió por todo el mundo, despertando fragmentos distantes del original que habían permanecido latentes durante siglos en otras partes del planeta. Lo sabemos por la investigación de la doctora Elena Vázquez, una criptozoóloga que pasó 3 años rastreando la propagación de incidentes de Pumpkinhead a nivel global tras el estreno internacional de la película. Su investigación identificó leyendas similares en zonas rurales de Europa del Este, Centroamérica y África Occidental. Todas describían una entidad con las mismas características distintivas, la misma conexión con calabazas o frutos de enredadera, el mismo aspecto de venganza. Vázquez planteó la teoría de que la entidad es en realidad un organismo colectivo, una especie vegetal parasitaria con una conciencia distribuida que se propaga a través de la conciencia humana. Cada muerte crea un nuevo punto de crecimiento. Cada observación aterrorizada fortalece su presencia. Vázquez desapareció en octubre de 2024, una semana después de enviar su investigación a una revista académica. El artículo fue rechazado sin revisión. Su apartamento fue hallado vacío, excepto por una sola enredadera seca de calabaza, dispuesta en espiral sobre su escritorio. El médico forense que procesó la escena murió 3 días después, sin ojos, con la boca congelada. La entidad está mirando ahora, a través de mis ojos mientras grabo esto, a través de tus ojos mientras lo ves. Cuanto más sabes de ella, con más claridad puede verte. Cuanto más piensas en ella, más cerca está. ¿Te parece imposible? Considera la naturaleza de la conciencia. Considera el misterio de la observación. Considera que el acto de presenciar cambia tanto al observado como al observador. Pumpkinhead existe porque lo percibimos, mata porque lo conocemos, se propaga porque lo tememos, y ahora tú también formas parte de ello. Pero hay una protección, una manera de desviar su atención. Las leyendas originales del condado de Harlan no contenían solo el ritual de invocación, sino también un ritual de desvío, una forma de dirigir la mirada de la entidad hacia otra persona. Comparte este video. Difunde el conocimiento a otros. La atención de la entidad se divide con cada nueva conciencia. Su mirada se diluye con cada nuevo observador.
Cuantas más personas lo sepan, más seguro estará cualquier individuo. Esto no es solo una teoría. El análisis estadístico de los incidentes de Pumpkinhead muestra una clara correlación inversa entre el número de personas que conocen un incidente específico y la probabilidad de que ocurran incidentes secundarios. Cuando el conocimiento se concentra en unos pocos individuos, esos individuos se convierten en objetivos. Cuando el conocimiento se difunde, la atención de la entidad se dispersa. Por eso, los incidentes se aceleraron tras las visualizaciones durante la pandemia. Individuos aislados mirando a solas, pensando en lo que habían visto sin nadie con quien compartirlo. Objetivos perfectos. Así que comparte este video. Deja un comentario abajo con la frase "Ahora lo veo", para que yo sepa que lo viste hasta el final. Suscríbete para más verdades ocultas sobre las entidades que existen en las sombras de nuestra conciencia. O no, guarda este conocimiento para ti. Conviértete en su foco. Siente cómo su atención se estrecha sobre ti esta noche cuando cierres los ojos, cuando apagues las luces, cuando te acuestes preguntándote si ese suave sonido de rasguños es solo la casa asentándose, o algo más. Algo que te observa desde dentro de las paredes. Algo que puede ver a través de tus ojos después de quitártelos. La elección es tuya, pero recuerda, ahora te conoce y nunca olvida un rostro.